¿Y si todo lo que te enseñaron sobre el dinero fuera una mentira? Desde pequeños nos dicen que estudiar, trabajar duro y ahorrar es el camino al éxito. Pero ¿por qué, entonces, quienes siguen esas reglas apenas llegan a fin de mes, mientras una minoría parece multiplicar su riqueza sin esfuerzo? Robert Kiyosaki rompe el silencio. Este libro no es solo una crítica al sistema económico, es una advertencia y una guía. Una guía para entender cómo los ricos protegen su dinero, cómo manipulan el sistema a su favor, y cómo tú puedes despertar antes de que sea demasiado tarde. Este no es un audiolibro para conformistas, es un llamado urgente a los que se atreven a cuestionar, a los que ya no quieren ser parte del juego, sino aprender las reglas ocultas con las que se juega. Vamos al capítulo 1. Capítulo 1. La conspiración comienza con la educación. Desde la infancia, el sistema nos prepara para obedecer. Ve a la escuela, saca buenas notas, consigue un trabajo, ahorra, y repite ese ciclo durante décadas. Pero, ¿alguna vez te enseñaron cómo funciona realmente el dinero? Robert Kiyosaki nos revela una verdad incómoda. La educación tradicional es parte de una conspiración silenciosa. Una que mantiene a millones atrapados en deudas, impuestos y miedo financiero. En las aulas, rara vez se habla de inversiones, activos o libertad financiera. ¿Por qué? Porque el sistema fue diseñado por quienes quieren empleados obedientes, no pensadores libres ni empresarios independientes. Ejemplo, en una escuela de Estados Unidos, una niña preguntó por qué no enseñaban cómo pagar impuestos o manejar tarjetas de crédito. El profesor, incómodo, respondió que eso no estaba en el programa. Ese silencio es parte del problema. Kiyosaki explica que los verdaderos ricos educan a sus hijos en casa sobre temas financieros. Les enseñan cómo hacer que el dinero trabaje para ellos, no cómo ser esclavos del sueldo mensual. ¿Y tú? ¿En qué tipo de educación creciste? La conspiración no es una teoría, es una realidad que empieza con lo que no te enseñan. Y si quieres salir de esa red, el primer paso es desaprender lo que creías que era verdad. El conocimiento financiero no se encuentra en los libros de texto, sino en la experiencia, la observación y el coraje de ver lo que otros no ven. Despertar comienza aquí. Y este capítulo es solo la primera grieta en el muro. Capítulo 2. El control a través del dinero. El dinero no es solo un medio de intercambio, es una herramienta de poder. Y durante generaciones, quienes comprenden esto han usado el sistema monetario para mantener el control sobre los que no lo comprenden. Robert Kiyosaki expone cómo los bancos, los gobiernos y las corporaciones trabajan juntos para mantener a la mayoría en un ciclo eterno de deuda. Desde los préstamos estudiantiles hasta las hipotecas, la deuda se presenta como normal, incluso deseable. Pero en realidad, es una cadena invisible. Ejemplo, un joven recién graduado, con un título universitario en mano y $50,000 en deuda estudiantil, empieza a trabajar para pagar sus préstamos. Pasa años pagando intereses, sin avanzar realmente. Su vida está hipotecada desde el primer día. Los ricos no usan el dinero de la misma manera. Ellos aprenden a utilizar la deuda como apalancamiento, no como una carga. Y mientras tanto, a ti te enseñan a temerla. Este capítulo deja claro, el sistema está diseñado para que trabajes por dinero, mientras otros hacen que el dinero trabaje para ellos. Capítulo 3. ¿A quién sirve realmente el sistema? ¿Alguna vez te preguntaste por qué el sistema nunca cambia, aunque todos saben que no funciona? Kiyosaki señala con claridad, el sistema no está roto, funciona perfectamente. Para aquellos que lo diseñaron, las leyes fiscales, los incentivos económicos e incluso las crisis financieras no son accidentes. Son estrategias que benefician a unos pocos. Ejemplo, durante la crisis del 2008,
Millones de personas perdieron sus casas, empleos y ahorros. Sin embargo, los grandes bancos fueron rescatados por el gobierno con dinero de los contribuyentes. ¿Quién ganó? ¿Quién perdió? La conspiración de los ricos no está en lo oculto, está a plena vista. El ciudadano común es entrenado para obedecer, para no cuestionar, para creer que así es la vida. Pero la realidad es otra. Quienes comprenden el juego, lo juegan a su favor. Y este capítulo es una invitación a abrir los ojos. Capítulo 4. El valor real no está en el dinero. El dinero, tal como lo conocemos, es una ilusión. Billetes, tarjetas, números en una cuenta bancaria. Todo eso es solo una representación de valor. No es el valor en sí. Kiyosaki explica que el dinero real no es el que tienes, sino el conocimiento, las habilidades, los activos que generan flujo constante. Y esto es algo que nunca te enseñan. Ejemplo. Un hombre con alto salario vivía al día, sin ahorros ni inversiones. Cuando perdió su empleo, se dio cuenta de que no tenía seguridad real. Mientras tanto, otro con ingresos modestos pero con activos, como propiedades en alquiler, siguió recibiendo dinero mes tras mes. ¿Quién era realmente rico? Este capítulo rompe una creencia clave. Ser rico no es ganar más, es saber qué hacer con lo que tienes. La riqueza verdadera está en tu mente, en tu educación financiera y en tu capacidad de actuar con inteligencia. Aquí es donde empieza la libertad. Y no necesita millones, solo una nueva forma de pensar. Capítulo 5. El miedo como herramienta de control. El miedo es una de las emociones más poderosas, y el sistema lo sabe. Por eso lo utiliza para mantener a las personas dentro de la jaula. No una jaula con barrotes, sino una jaula mental. Robert Kiyosaki expone cómo el miedo al fracaso, al rechazo social y sobre todo al dinero, mantiene a la mayoría inmóvil. Ejemplo. Una mujer talentosa soñaba con emprender, pero su familia le repetía, no dejes tu trabajo seguro. Años después, aún sigue en la misma oficina, frustrada, sabiendo que su potencial quedó encerrado en él. ¿Y si sale mal? El sistema te enseña a evitar riesgos, a jugar seguro. Pero los ricos aprenden desde temprano a moverse con decisión, a saber que el miedo no se elimina, se atraviesa. Este capítulo te desafía. ¿Estás viviendo para evitar el dolor o para crear la vida que mereces? Capítulo 6. El patrón oro y el nacimiento del dinero deuda. Pocos entienden cómo el dinero perdió su respaldo real. Antes, cada billete representaba una cantidad de oro. Pero desde 1971, eso cambió. Los gobiernos comenzaron a imprimir dinero sin respaldo. Y nació el sistema del dinero deuda. Kiyosaki explica que esto permitió a los bancos centrales crear riqueza ficticia, y a ti, entregarte dinero que se devalúa con el tiempo. Ejemplo. Un trabajador que en 1980 ganaba $1,000 al mes, podía pagar su casa en pocos años. Hoy, alguien con el mismo ingreso apenas cubre alquiler y comida. El dinero es el mismo, pero su valor ya no lo es. El sistema se beneficia cuando no entiendes esto. Porque mientras tú ahorras pensando que te proteges, la inflación se lleva tu esfuerzo en silencio. Este capítulo es una alerta, tu educación financiera es tu única defensa. En un juego donde las reglas cambian y casi nadie te avisa. Capítulo 7. La trampa del empleo. Desde niños nos preparan para ser empleados. Estudia para conseguir un buen trabajo, nos dicen, pero nadie menciona que ese camino es una trampa bien disfrazada. Robert Kiyosaki lo deja claro. El empleo te da seguridad, pero no libertad. Mientras trabajas por dinero, otros hacen que el dinero trabaje por ellos. Ejemplo. Un hombre con 20 años en una empresa fue despedido sin previo aviso. Había entregado su vida al trabajo, pero el sistema no le debía lealtad.
Mientras tanto, quienes tenían negocios e inversiones seguían generando ingresos incluso en crisis. La solución no es dejar tu trabajo hoy, sino comenzar a construir activos, educarte, crear opciones, porque depender solo de un sueldo es depender de otros. Este capítulo te empuja a mirar más allá del salario y a construir algo que realmente te pertenezca. Capítulo 8. La diferencia entre activos y pasivos. Aquí Robert Kiyosaki introduce uno de sus conceptos más poderosos. Los ricos compran activos, los pobres y la clase media compran pasivos creyendo que son activos. Un activo pone dinero en tu bolsillo, un pasivo te lo quita. Así de simple. Y así de ignorado por el sistema. Ejemplo. Comprar una casa para vivir puede parecer un activo, pero si cada mes pagas hipoteca, impuestos y reparaciones, y no genera ingresos, es un pasivo. En cambio, un pequeño departamento en alquiler, que genera dinero cada mes, sí es un activo real. Este capítulo transforma tu visión de la riqueza. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas y multiplicas. Aprender esta diferencia cambia tu vida financiera, porque te da el poder de construir libertad, paso a paso, decisión a decisión. Capítulo 9. El juego de los impuestos. Los impuestos fueron creados, según nos dicen, para financiar servicios públicos. Pero Robert Kiyosaki expone una verdad incómoda. Los ricos no pagan impuestos como tú. Mientras el trabajador promedio entrega una gran parte de su ingreso, los inversionistas y dueños de negocios aprovechan leyes fiscales que les permiten reducir o incluso eliminar sus pagos legales. Ejemplo. Un emprendedor que invierte en bienes raíces puede deducir intereses, depreciaciones y gastos. Aunque gane mucho, sus impuestos se reducen. En cambio, un empleado con sueldo fijo no tiene esas ventajas y paga más proporcionalmente. Este capítulo muestra que la educación fiscal no es opcional, es tu defensa en un sistema que castiga la ignorancia. El conocimiento de las leyes puede darte poder o quitarte libertad. Capítulo 10. El dinero como información, no como papel. Kiyosaki afirma que hoy el dinero ya no es físico, es información. Transacciones digitales, tarjetas, criptomonedas, movimientos invisibles. Todo se reduce a datos. Y quien domina la información, domina el dinero. Ejemplo. Una persona que entiende cómo se comporta el mercado puede generar ingresos con un clic. Otra que solo confía en su salario, ni siquiera nota cómo su dinero pierde valor cada mes. Este capítulo te invita a actualizar tu mente. El mundo financiero ha cambiado, y si tú no cambias con él, quedarás atrás. El nuevo poder es saber y actuar con inteligencia. Capítulo 11. Los medios y el miedo financiero. Las noticias financieras muchas veces no informan, condicionan. Robert Kiyosaki revela cómo los medios de comunicación son parte del mecanismo que mantiene a la población temerosa, dependiente y confundida. Titulares alarmistas, ciclos de crisis constantes y promesas de soluciones políticas que nunca llegan. Todo diseñado para que no pienses, sino reacciones. Ejemplo. Durante una caída de la bolsa, los medios anunciaban desastre. Muchos vendieron en pánico, pero quienes entendían el ciclo, compraron acciones a precios bajos y multiplicaron su dinero años después. Este capítulo te enseña a no dejarte arrastrar por el miedo, a detenerte, observar y pensar por ti mismo. Porque tu libertad empieza cuando dejas de creer todo lo que ves en pantalla. Capítulo 12. La conspiración no es oculta, es evidente. La mayoría piensa que las conspiraciones son teorías secretas. Pero Robert Kiyosaki explica algo más poderoso. La verdadera conspiración está a la vista de todos. El sistema no se esconde.
Está en las leyes, en los bancos, en las escuelas, en los medios. Pero como creciste dentro de él, te parece normal. Ejemplo. Un joven decía, así es la vida, hay que trabajar hasta los 65. Cuando entendió cómo funcionaban los activos y la inversión, dejó su empleo en menos de 10 años. Lo que creía una verdad era solo programación. Este capítulo sacude. La pregunta no es si existe una conspiración, sino si tú estás listo para verla y actuar. Capítulo 13. El precio de no actuar. Muchos piensan que no hacer nada es neutral, pero Robert Kiyosaki aclara: la inacción también tiene un precio. Esperar a tener más dinero, más tiempo o más seguridad es una trampa que consume años. El sistema se alimenta de tu pasividad. Ejemplo. Un hombre conoció los conceptos de este libro a los 30 años, pero decidió esperar un poco. A los 45, aún seguía atrapado en el mismo empleo, pagando deudas, sin activos. El costo de su espera no fue solo financiero, fue emocional. Este capítulo te enfrenta a una verdad dura. Cada día que postergas aprender, invertir o emprender, estás eligiendo mantenerte en el mismo lugar. Y en este juego, quedarse quieto es retroceder. Capítulo 14. El poder del apalancamiento. La gente rica no trabaja más duro, trabaja con más apalancamiento. Kiyosaki enseña que el apalancamiento financiero, intelectual y relacional es la clave para multiplicar resultados con menos esfuerzo. Apalancarse significa usar recursos externos, dinero, conocimiento, sistemas, personas, para crecer más rápido. Ejemplo. Un inversionista compra un edificio con un préstamo del banco, renta los apartamentos y usa las ganancias para pagar la deuda y obtener beneficios. No usó su dinero, usó inteligencia financiera. Este capítulo cambia la mentalidad del esfuerzo por la estrategia. La clave no es trabajar duro, es pensar con claridad. Capítulo 15. El cambio comienza por dentro. Muchos buscan soluciones externas, un mejor trabajo, un ingreso extra, una ayuda del gobierno. Pero Robert Kiyosaki insiste: el verdadero cambio comienza en la mente. No importa cuánto ganes, si tu mentalidad sigue siendo de escasez o miedo, perderás lo que consigas. Ejemplo. 2 personas reciben el mismo dinero. Uno lo invierte en educación financiera, otro en objetos de lujo. 10 años después, el primero vive libre, el segundo endeudado. El dinero fue igual, la mentalidad no. Este capítulo es una llamada a la transformación personal. No necesitas permiso, solo decisión y constancia. Capítulo 16. Educarse es el mayor acto de rebeldía. En un sistema que no quiere que pienses por ti mismo, aprender sobre dinero es un acto revolucionario. Kiyosaki afirma que la educación financiera es la herramienta más poderosa que puedes adquirir. No necesitas un MBA, sino entender los principios básicos de inversión, activos, pasivos, impuestos y flujo de dinero. Ejemplo. Una mujer de 50 años empezó a leer libros de finanzas después de años como ama de casa. En 3 años, tenía una pequeña empresa y varias propiedades en alquiler. Su cambio no empezó con dinero, sino con libros. Este capítulo te inspira a volver a ser estudiante, pero esta vez de lo que realmente importa. Porque quien domina el conocimiento rompe las cadenas. Capítulo 17. La verdadera libertad no se compra, se construye. Libertad financiera no es ganar la lotería, es construir poco a poco un sistema que trabaje para ti. Robert Kiyosaki insiste: la libertad no viene de tener más dinero, sino de tener el control de tus decisiones, tu tiempo y tu energía. Ejemplo. Un hombre logró cubrir sus gastos básicos con rentas pasivas. No era millonario, pero podía elegir cómo vivir cada día.
No tenía jefe, ni horarios, ni miedo al lunes. Tenía lo más valioso: autonomía. Este capítulo es un recordatorio. No persigas el lujo. Persigue la libertad. Y empieza hoy. Capítulo 18. El sistema se reinventa. Tú también debes hacerlo. Vivimos tiempos de cambios rápidos. Nuevas tecnologías, nuevas monedas, nuevas reglas. Y mientras el sistema se adapta para seguir controlando, tú debes reinventarte para mantener tu poder. Kiyosaki advierte: quedarte con viejos conocimientos en un mundo nuevo es igual que quedarte quieto en medio de una tormenta. Ejemplo: durante la pandemia, muchos negocios quebraron. Pero quienes ya entendían el mundo digital, crearon ingresos online, adaptaron inversiones y crecieron. No fue suerte, fue preparación. Este capítulo es una invitación urgente. Actualiza tu mente, tus herramientas, tus decisiones, porque el que se adapta, sobrevive, y el que aprende, prospera. Capítulo 19. El legado de una mente libre. El verdadero propósito de esta enseñanza no es solo que tú seas libre, es que inspires a otros, tu familia, tus hijos, tus amigos. Kiyosaki plantea que la verdadera riqueza es dejar un legado de educación, no de dependencia. Ejemplo: un padre enseñó a su hija a invertir desde los 15 años. A los 25 ya tenía activos propios y libertad de elegir su camino. Él no solo le dio dinero, le dio poder. Este capítulo es una reflexión profunda. Cada decisión tuya hoy puede cambiar generaciones, y eso es riqueza verdadera. Capítulo 20. Tú eliges si seguir siendo parte de la conspiración. La conspiración de los ricos no se detiene, sigue activa. Y cada día recluta más mentes pasivas, obedientes y temerosas. Pero ahora tú sabes la verdad. Ya viste las grietas del sistema. Entendiste que la educación financiera es tu escudo y que el cambio no viene de fuera, viene de ti. Ejemplo: una mujer, tras leer este libro, hizo 3 cosas. Vendió objetos innecesarios, tomó un curso de inversiones y compró su primer activo. No esperó a tenerlo todo, empezó con lo que tenía. Este capítulo final no es un cierre, es una puerta, la puerta a una vida diferente. Y está en tus manos cruzarla, o quedarte del otro lado. Capítulo 21. El poder de la comunidad financiera. Salir del sistema no significa aislarte, significa rodearte de personas que piensen diferente, que cuestionen, que se eduquen, que actúen. Robert Kiyosaki recalca que el entorno es clave. Tu mentalidad crece o se destruye según con quién compartes tus conversaciones. Ejemplo: un hombre intentó iniciar un negocio, pero su familia lo tildó de soñador. Meses después, conoció un grupo de inversores locales que lo impulsaron, lo guiaron y lo retaron. Hoy, su emprendimiento sostiene a 5 empleados y sigue creciendo. Este capítulo te recuerda que no necesitas hacerlo todo solo. Busca una tribu, un mentor, una comunidad. La libertad no se logra con soledad. Se cultiva con conexiones reales. Capítulo 22. El tiempo es tu activo más valioso, de todo lo que puedes perder o ganar. El tiempo es lo único irrecuperable. Kiyosaki advierte que muchas personas malgastan sus mejores años, esperando el momento correcto. Pero el momento nunca llega. Tú lo creas. Ejemplo: una mujer de 60 años pensó que era tarde para empezar, pero en 5 años construyó un portafolio de inversiones y dejó de depender de su pensión. Dijo: no me quedan 40 años, pero me quedan 10 libres, y eso vale oro. Este capítulo te sacude. El dinero se puede ganar, perder y volver. Pero tu vida solo avanza. Empieza ahora.
Capítulo 23. El sistema no cambiará, pero tú sí puedes. Esperar que el mundo cambie para ayudarte es una pérdida de energía. El sistema fue diseñado para proteger a los que están en la cima, no para rescatar a los que están abajo. Kiyosaki insiste, no es tu culpa haber nacido dentro del juego, pero sí es tu responsabilidad aprender a jugarlo. Ejemplo. Un joven en una zona pobre entendió estos principios a los 17 años. A los 25 tenía un negocio, inversiones, y ayudaba a otros a salir del círculo. Su entorno no cambió. Él sí. Este capítulo es un recordatorio. No luches contra el sistema. Vuelve inteligente tu participación y deja de ser víctima para convertirte en estratega. Capítulo 24. La conspiración no es el enemigo, es el maestro. Sí, el sistema está manipulado. Sí, las reglas están desequilibradas, pero también son el mejor maestro para el que despierta. Cada obstáculo, cada impuesto, cada restricción, te enseña a ser más hábil, más disciplinado, más sabio. Ejemplo. Un empresario logró que cada crisis económica fuera una oportunidad de crecimiento. Estudió leyes, analizó patrones y actuó cuando todos temían. El sistema no lo venció, lo entrenó. Este capítulo te cambia la perspectiva. La conspiración es real, pero también es una escuela. Depende de ti si la ves como prisión o como entrenamiento. Capítulo 25. El nuevo rico es consciente, ético y libre. Kiyosaki lo deja claro. No se trata solo de acumular dinero. Se trata de hacerlo de forma ética, con conciencia y dejando un impacto positivo. El nuevo rico no humilla, no explota, no presume. Construye, comparte y enseña. Ejemplo. Un inversor decidió educar a jóvenes en barrios vulnerables sobre finanzas. En vez de ostentar, generó círculos de lectura y pequeños grupos de emprendimiento. Su riqueza no solo estaba en su cuenta, estaba en su comunidad. Este capítulo da un giro humano. La riqueza no es solo personal. También puede ser colectiva, transformadora y compasiva. Capítulo 26. El despertar financiero es solo el comienzo. Entender la conspiración te da claridad. Aplicar lo aprendido te da poder. Pero sostener el cambio te da verdadera transformación. Este libro no termina con un plan mágico, sino con una semilla. La semilla de una nueva conciencia. Ejemplo. Alguien que escucha este audiolibro hoy puede tomar una decisión pequeña, dejar de gastar en lo innecesario, leer otro libro, crear un plan. Y esa decisión, mantenida en el tiempo, cambia su destino para siempre. Este capítulo es un umbral. Ya no puedes volver atrás. Porque ahora sabes. La única pregunta es, ¿qué vas a hacer con lo que sabes? Capítulo 27. El activo más olvidado. Tu palabra. En un mundo lleno de contratos, cifras y balances, pocas personas valoran el poder de su palabra. Pero Kiyosaki afirma que uno de los activos más poderosos es la integridad. Cuando tu palabra vale, las puertas se abren sin necesidad de gritar. Cuando cumples lo que prometes, atraes confianza, socios y oportunidades. Ejemplo. Un joven empresario no tenía capital para su proyecto, pero sí tenía credibilidad. Prometió a su inversor resultados con honestidad y compromiso. Cumplió cada paso, y en 2 años, el negocio se duplicó. Su palabra fue su capital inicial. Este capítulo te recuerda que la confianza no se compra, se construye. Y es un activo que, bien cuidado, vale más que el oro. Capítulo 28. Sal del ciclo. No vivas solo para pagar. Una de las conspiraciones más profundas es la de hacerte vivir solo para trabajar y pagar. Trabajas para pagar tu casa, pides créditos para sobrevivir, y toda tu energía se va en sostener un estilo de vida.
que no elegiste conscientemente. Kiyosaki lo expone. El sistema quiere que creas que tener deudas es normal, pero no lo es. Ejemplo. Una mujer tenía 5 tarjetas, un préstamo personal y una hipoteca. Vivía estresada, sin paz. Empezó a vender cosas, refinanció deudas, estudió educación financiera y aprendió a decir no. Hoy vive con menos, pero libre. Este capítulo te libera. No estás aquí solo para pagar facturas. Estás aquí para crear, vivir y decidir. Capítulo 29. El dinero no te cambiará, solo amplificará quién eres. Este último capítulo no habla de técnicas, habla de esencia. Robert Kiyosaki enseña que el dinero no transforma, solo revela. Si eres generoso, con más dinero darás más. Si eres egoísta, lo multiplicará. Si tienes miedo, te lo reforzará. Y si tienes claridad, te abrirá caminos. Ejemplo. 2 personas reciben una herencia. Una la usa para estudiar, invertir y ayudar a su familia. La otra la gasta en lujos y en un año no queda nada. El dinero no fue el problema, fue el espejo. Este capítulo cierra con un mensaje potente: trabaja tu mente, tu carácter y tus valores. Porque si tú estás listo, la riqueza será solo una herramienta, no una tentación. Conclusión. La conspiración de los ricos no es un cuento. Es la historia que tú viviste y que ahora puedes reescribir. Robert Kiyosaki no te ofrece recetas rápidas. Te entrega una visión y te recuerda que no hay mayor riqueza que vivir con claridad, decisión y propósito. Gracias por ser parte de este viaje con Biblioteca de Audiolibros. Tu camino hacia la verdadera libertad comienza aquí y continúa con cada paso que elijas dar.